¿Tienes acceso a la pantalla, Hugo? Tengo acceso. Muy bien. Bueno, tengan buenos días. Vamos a iniciar en este momento la tercera sesión de hipertensión. Espero que puedan estar todos. Les voy a pedir, por favor, de que apaguen sus micrófonos. Es importante porque ya somos varios, entonces no logro a veces identificar rápidamente el micrófono y sucede que si el micrófono de alguien está encendido, interrumpe las palabras que puede estar hablando el doctor y entonces se pierde esa información. Así que por favor encarecidamente les pido que apaguen sus micrófonos. Muy amable. Gracias a todos. Gracias por comenzar, Hugo. Te agradezco mucho. ¿Podemos dar inicio ya? Sí, ya, Hugo. Gracias. Ok, dame un minuto. Estoy tratando de poner mi pantalla a disposición. En este momento estoy inhabilitado, Luis. ¿Podrías habilitarme solo a mí? Luis, en este momento estoy inhabilitado para el uso de pantalla. ¿Me podrías, por favor, habilitar? Sí, Hugo, ahorita, espérame. Habilitar. Mira, ahora, Hugo. Vamos a intentar. Me sigue dando la función de inhabilitación para todos. Podría volver a salir e ingresar, Hugo. Voy a cambiar la configuración de este tema. No sé por qué apareció esto, pero ya le he dado aquí maximizar, habilitar la pantalla completa cuando un participante comparta su pantalla. Es lo que he hecho ahora. Entonces, me salgo de la reunión y vuelvo a entrar. Y te vuelvo a agregar, sí. Bien, voy a hacerlo. Me sigue inhabilitando, Luis, para el uso de la pantalla. De acuerdo, entonces te voy a hacer por un momento hospedador y Ok, y luego me quitas la función. luego te quito la función, sí. Enciéndalo, por favor.
He dado la función de hospedador. Mira, ahora te he dado la función de hospedador. Parece que hoy sí, Luis. Estoy compartiendo pantalla. ¿La pueden ver? Sí, la vemos, Hugo, la vemos. Perfecto. Ahora tendrías que devolverme la función de hospedador para que pueda agregar algún colega más. Ok. Solo dime cómo hacerlo y con gusto. Hay una función ahí donde está mi nombre, en la lista de participantes, en la parte inferior, donde dice participantes y hay 31 conectados. Si desplazas tu mouse en la parte inferior de la pantalla, vas a ver participantes. Sí. Entonces ahí en la lista de Buscar un participantes, participante. búscame a mí y Luis. dale clic. Hacer Y hospedador. eso, correctamente. Y te va a confirmar si quiere devolvérmelo. Ahí está, muy bien. Ahora ¿Ya lo sí. tienes? Ya lo tengo, sí. Perfecto. ¿Listos? Estamos listos, Hugo. Perfecto. En este momento ya deberían estar viendo la portada de la presentación. Sí, está. Los teléfonos están apagados, pero, perdón, los audios están apagados, pero todos están ahí viéndolo. Perfecto. Buenos días, entonces. Es un placer estar con ustedes por tercera jornada consecutiva de sábado. Y hoy vamos a solicitud de Luis, de todo este grupo tan selecto de colegas, a discutir esta tercera sección que está dedicada a temas muy específicos, siempre buscando aportar un modelo teórico práctico actualizado de manejo en hipertensión, inspirado y apoyado bibliográficamente por este libro de texto. Quiero agradecer a las personas que lo han comprado. Ya hay 5 colegas que lo han adquirido y eso me alegra profundamente. Una muestra de gratitud pública de mi parte para estas personas. Y entramos de lleno con este material que es de hipertensión refractaria, hipertensión secundaria e hipertensión en crisis. Vamos a empezar a tocar el tema de hipertensión arterial refractaria. Para mí la hipertensión refractaria es esto, es la concepción personal, es una bomba de tiempo, pero a diferencia de las películas de Hollywood, este no tiene un contómetro de tiempo, este no tiene un reloj. Esto va a explotar en nuestra cara en cualquier momento sin tener nosotros ninguna pista precisa del momento exacto en que se va a dar la catástrofe. Eso es la hipertensión refractaria, una hipertensión que conlleva un riesgo muy especial de eventos y que es todo un reto para los terapeutas en hipertensión arterial. ¿Cómo la debemos a definir? Porque siempre es bueno partir de un concepto operativo. Una hipertensión refractaria o resistente es aquella hipertensión que no puede ser controlada a pesar que ustedes están empleando por lo menos 3 medicamentos en dosis plenas, incluyendo entre esos 3 por lo menos un diurético. Son pacientes que no responden a las medidas usuales. Aún tenemos que expandir un poco ese concepto, porque si son sujetos que están controlados y estables, pero que se ha requerido de 4 o más medicamentos para lograr esta meta, también deberían ser tomados como casos resistentes o refractarios. Un importante porcentaje de nuestros pacientes va a caer en esta categoría tarde o temprano. ¿Y por qué nos sirve? ¿Por qué es útil esta definición? Bueno, por 2 cosas. Primero, porque nos identifica de manera expedita, rápida, a pacientes que necesitan, por su altísimo riesgo, un trato especial, un abordaje diagnóstico a la medida. Y segundo, por un dato crucial, que muchos de estos pacientes
podrían tener causas reversibles o curables de hipertensión. Con estos dos elementos ya considero más que suficiente justificar la existencia de esta categoría. Su prevalencia no está exactamente medida. Hay algunos reportes aislados, pero no tenemos estadísticas que sean del todo de fiar sobre qué porcentaje de todos los hipertensos cae en la categoría refractaria. Y esto depende de las subpoblaciones. El pronóstico no ha sido evaluado de manera específica, pero en esta publicación de Giuseppe Mancia se aclara una cosa que es muy importante y que es un estímulo para que hagamos el mejor trabajo posible en el día a día. Si el porcentaje de visitas con valores de presión del paciente en metas es menor de 25%, es decir, de que 3/4 partes de las visitas a la oficina muestran presión igual a 140/90 o mayor, a esto lo vamos a tomar como valor de corte para esta razón de momios o aumento de riesgo relativo. Si tenemos que el 25 al 50% de las visitas, y esto es con varios miles de pacientes, tiene un control adecuado, vean cómo se reduce un 30% la posibilidad de un infarto, o cómo se reduce en un 11% la posibilidad de una ACV, aunque esto no alcanza significación estadística. Si tenemos un porcentaje mayor del 75% de consultas con valores normales o adecuados, entonces tendremos una reducción del 42% en el riesgo de infarto y del 50% de riesgo relativo en accidente cerebrovascular. Es decir, que aquellos pacientes que constantemente están con cifras altas en la clínica, de verdad tienen peor pronóstico. Pero, ¿cuáles podrían ser esas causas que nos llevan a un estatus de este tipo? Bueno, hay causas reales y hay causas aparentes. Vamos a empezar con las aparentes. Primero, es posible que las técnicas para toma de presión arterial no sean las adecuadas. Una de las causas más comunes es utilizar un manguito muy pequeño para el paciente. De modo que esto siempre nos va a arrojar cifras de presión un poquito superiores a las reales. O no le damos tiempo al paciente para hacer la medición después de un periodo mínimo de reposo sentado en la posición apropiada. Esto ocurre mucho a nivel institucional por razones que ustedes conocen muy bien. La causa individual más frecuente, sin embargo, es que el paciente simplemente no cumple sus tratamientos y por lo tanto el problema no es una hipertensión resistente, sino un paciente resistente al tratamiento. Un paciente que se opone al cumplimiento adecuado de por lo menos el 80% de las dosis. Ahora, hagamos mea culpa si estamos dando tratamientos con dosis subóptimas o combinando fármacos que no tienen acción sinérgica. Probablemente, más que de una hipertensión refractaria, estaríamos hablando de un manejo inadecuado o de un manejo subóptimo. Y finalmente, dentro de esta diapositiva al menos, el fenómeno de bata blanca. Por eso estamos preconizando cuando sea posible el monitoreo automático, o sea, sin la participación de una persona, sino que automatizado, en oficina o un mapa de 24 horas para resolver este punto tan delicado. Otra causa que le he dedicado un slide aparte es el uso de fármacos prohipertensores, anticonceptivos, antiinflamatorios, esteroides, el uso de drogas ilícitas con fines aparentemente recreativos, el uso de simpaticomiméticos, y la lista es cada vez mayor de fármacos con la capacidad potencial de elevar la presión y que pueden sabotear nuestro tratamiento antihipertensivo. La última causa aparente de hipertensión es poco común, pero la hemos observado más de alguna vez. Es el paciente adulto muy mayor con arterias extremadamente rígidas
que al palparse sobre la superficie de la piel, sobre todo en la fosa antecubital, tienen la consistencia que se ha descrito como tráquea de pollo, son duras, y por más que el tensiómetro trate de aplastar esa arteria para frenar el flujo y alcanzar la cifra sistólica, la arteria no es colapsable. Entonces, por más que apliquemos presión, siempre vamos a oír los ruidos, siempre va a haber pulso radial, así que medir la presión en estos casos es imposible. Y a veces se va a necesitar de una medición intraarterial directa con ayuda de catéter, algo que por supuesto no es un procedimiento estándar. Ahora vamos con las causas reales y les voy a plantear estas tres. Hipertensión arterial secundaria que se nos ha pasado desapercibida. Nefropatía crónica, sobre todo en estadios 3, 4 o más. Y el paciente que ya he descrito para ustedes, que es el adulto añoso con hipertensión sistólica, que tiene mucho endurecimiento arterial, calcificación de la válvula aórtica y una severa insuficiencia aórtica. Estos son los pacientes que tienen el famoso signo de Muset, es decir, la sacudida sistólica de la cabeza, danza carotidia, signo de Evans. Estos pacientes por lo general tienen presiones de pulso muy elevadas y presiones sistólicas que son completamente imposibles de controlar. Entonces, debemos reconocer en dónde estamos. Si el paciente ya tiene un ajuste o combinación de terapias sin respuesta adecuada, si fue necesario agregar un segundo o un tercer fármaco en las dosis correctas y con fármacos que sean sinérgicos y que esto incluya un diurético, y todavía el paciente tiene una respuesta insatisfactoria, ausente, incompleta, entonces deberíamos enfrentarnos al dilema de si es un pseudohipertenso o un hipertenso refractario. Afortunadamente el perfil del pseudohipertenso ya lo describí y es fácilmente identificable. Entonces, el desarrollo de este algoritmo nos lleva directo al concepto de hipertensión resistente o refractaria. Y aquí es donde tenemos que iniciar un plan de valoración secuencial que les voy a sugerir. Primero, confirmar que las cifras de verdad están fuera de metas. El chequeo en oficina debe ser con una técnica apropiada que ya describimos en un módulo anterior de este curso. Podemos hacer un monitoreo en oficina, colocar un monitor de signos vitales o un mapa y esto hacerlo durante un periodo de 1 hora en diferentes posiciones corporales para que el paciente pueda, digamos, ser observado de manera directa y sin dificultades de la presencia humana, porque a veces la presencia de una persona que se encuentre haciendo procedimientos es lo que desgatilla el fenómeno de bata blanca, o finalmente hacer uso del monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas. Este sería el primer punto, confirmar que de verdad nos salimos de metas. En esta valoración secuencial que estamos proponiendo, el segundo punto es, ya confirmado de que tenemos un paciente fuera de metas, descartar estas causas que ya les describí de pseudoresistencia. Implica rehistoriar al paciente, platicar un poco más con él, tratar de indagar si de verdad cumple con el tratamiento, revisar la receta con él, hablar con los familiares para ver si no habrá algún tipo de factor de interferencia como alcohol, exceso de tabaco, si se está rompiendo la dieta hiposódica, si el paciente se ha vuelto sedentario y está ganando peso, y veamos si hay en el botiquín de este paciente sustancias que ni imaginamos que puedan estar involucradas en este incremento indeseable de presión. Y por supuesto descartar la pseudohipertensión. Entonces, confirmar que las cifras están fuera de meta y descartar la pseudoresistencia. Esto nos lleva al punto 3. Empezar a buscar causas secundarias. Por razones prácticas vamos a dejar esta parte, pues cuando abordemos ese tema, queda en stand-by para no perder la hilación de lo que estamos desarrollando. La cuarta estrategia secuencial sería
Si ya hicimos todos los pasos anteriores y no encontramos nada que pueda explicar esta refractaria, entonces revaloremos el tratamiento. Y si es posible y no existe una contraindicación, se podrían agregar los fármacos 4 y 5 y se propone que si se va a agregar el fármaco 4 sea espironolactona. Porque con el paso del tiempo, las reducciones en las cifras sistólicas y diastólicas, con dosis hasta de 50 miligramos al día, que yo sugiero ir escalonando, esto puede llevar a resolver esta resistencia. Y no importa que el paciente no tenga hiperaldosteronismo. Este es un punto bastante importante y esta evidencia se conoce desde hace tiempo. Punto número 5. Si ya intentamos todo lo que farmacológicamente aplica, entonces debemos considerar estrategias invasivas. La manipulación del sistema nervioso simpático a nivel ganglionar ya se había hecho en el pasado con las simpatectomías dorsales y lumbares, que eran cirugías cruentas. Los pacientes se curaban de la hipertensión, pero quedaban con una hipotensión postural insufrible, unos efectos adversos autonómicos horrorosos. Pero era la forma de poder mantener vivo al paciente. Ahora nosotros lo modulamos a través de los sistemas de barorreflejos a nivel carotidio con el sistema REOS, que es un sistema implantado alrededor de la carótida. No es tampoco un procedimiento sencillo, debe ser hecho por gente muy especializada. Tampoco esperemos que esto lleva en todos los casos a reducciones absolutas de gran valor. Sí hay reportes de caídas de hasta 30, hasta cerca de 40 milímetros de mercurio en pacientes que sí dependen de un problema simpático. Pero esto debe ser tomado con cautela y pues hasta donde yo lo sé, en toda Centroamérica no se hace, pero es una alternativa a tomar en cuenta. La otra es la denervación simpática renal percutánea, que implica renal y con radiofrecuencia destruir esas redes de nervios simpáticos, lo cual va a llevar a una caída del tono a ese nivel, del tono vascular y reducción de resistencia renal. Y esto está relacionado con reducciones bastante significativas de presión, aunque hay que reconocer que estas reducciones no han demostrado ser superiores en forma clara a la adición de espironolactona. O sea, efectos no son soluciones que se hayan podido implementar de manera en gran escala. Si hay algún daño en arterias renales, es el momento de considerar la angioplastía stent. Esto no es para todos, es un pequeño porcentaje, lo vamos a volver a tocar el tema en la sección de hipertensión secundaria, pero sí está demostrado que se puede reducir significativamente la presión arterial cuando se llenan ciertos requisitos y puede haber curación hasta en un 44% de pacientes, dependiendo del momento en que se haga y dependiendo de si de verdad esta era una hipertensión renovascular. Ahora vamos a entrar a la sección de hipertensión secundaria que nos va a robar un tiempo considerable, aunque necesito también destinar una fracción significativa de esta ponencia a las crisis y sobre todo, amigos, a las preguntas. Necesitamos de verdad escuchar sus preguntas. Eso demuestra que están interesados, que quieren saber más y que están prestando de verdad atención a este módulo. Este collage está hecho con una visión artística de muchas patologías que están vinculadas a elevaciones secundarias y potencialmente curables de la presión arterial. ¿Pero qué es una hipertensión secundaria? Bueno, es aquella que tiene una causa específica, en contraposición a las formas esenciales, en que por más que hagamos pesquisas e investigación, este paciente no tiene una causa identificable que al ser suprimida permita el control o la normalización de la presión. Los números varían. Según algunos autores, 5% de la población de hipertensos tiene causas secundarias. Otras series hablan de hasta 15%. Podría ser excesivo aparentemente. Lo que pasa es que hay muchas personas con hiperaldosteronismo primario por ahí
que no son detectados porque nunca tienen niveles de potasio críticamente bajos y tienen hipertensiones moderadas que van siendo aparentemente controladas con ciertos esfuerzos no muy agresivos. Y también hay cierta población de renovasculares y pacientes con problemas endocrinológicos que sobreviven con hipertensiones de un impacto no tan dramático y pasan desapercibidos, o sea, quedan por debajo de la línea de flotación de la sospecha clínica. ¿Cuál es la importancia? Y vuelvo al concepto de valor operativo. Pues, ¿qué podemos curar a algunos de estos pacientes? Quizás no a todos. O podemos llevarlos a una mejoría significativa. ¿Quién es candidato a un estudio de hipertensión secundaria? En primer lugar, todo paciente refractario que se ha confirmado no tiene una pseudoresistencia. O cuando la hipertensión aparece en edades extremas, es súbito, sin una causa aparente que la pueda explicar. Porque cualquiera que toma un ciclo de altas dosis de esteroides, por ejemplo, por un COVID, o por la necesidad de un pulso de metilprednisolona, o si el paciente está recibiendo quimioterapia, por ejemplo, para una leucemia y le estamos dando dosis enormes de dexametasona, o de mieloma, estos pacientes van a tener hipertensión, pero va a ser transitoria y está relacionada con fármaco. Pero hay otros pacientes que tienen manifestaciones de depresión poco usuales, por ejemplo, taquicardia y palpitaciones asociadas a crisis hipertensivas o hipertensión continua con taquicardia. Esto orienta pues a problemas de tipo endocrino, específicamente un feocromocitoma, o un fenotipo anormal, la facies, el aspecto huchingoide, el aspecto acromegálico, hipogonadismo, o por el contrario, hipertrofia clitoridia con hirsutismo en algunas mujeres, la presencia de gigantismo. Todas estas cosas pueden orientar a ciertas causas específicas. La presencia de cambios en la piel, calcinosis, manchas café con leche que hablan de Vogt-Relickhausen, patrones de pilosidad anormal que sugieren un síndrome ovario poliquístico, el eritema nodoso, la presencia de palidez que puede ser asociada a hipertensión paroxística y sugiere feocromocitoma. En otras palabras, esta exploración de la piel también es interesante. La piel es un escaparate de muchos procesos sistémicos. El paciente con actividad simpatorenal aumentada es un paciente con temblor fino, tiene la piel de las tersas, aterciopelada, se le siente la humedad de sus palmas y plantas de manos y pies respectivamente, tiene taquicardia, boca seca, siempre está en situación de alarma. Si no hay pulsos periféricos en forma selectiva, pensar en Takayasu o Nishi. Si tenemos múltiples daños de órgano blanco en un paciente que relativamente está joven, siempre sospechemos que exista alguna causa secundaria. Y a veces el laboratorio básico nos da pistas. Hipocalemia, sin que haya diuréticos de por medio, y con caliuresis inapropiada. Es decir, el paciente tiene potasio bajo, pero también lo está botando en orina de forma inapropiada, en vez de retenerlo. O anemias, que no han sido estudiadas, o el paciente con hipercalcemia. Ojo, puede tener un hiperparatiroidismo primario. Yo tengo un par de casos de esos. Pacientes con 12 de calcio y con un nódulo paratiroideo e hipertensos. La presencia, por supuesto, de proteínas en la orina, hematuria y cilindruria orienta pues a daño renal, y algunas enfermedades primarias de riñón se caracterizan por dar hipertensión. Para facilitarnos el estudio de las hipertensiones secundarias, tenemos que evaluar qué es lo que podría estar mal. Tendrá hiperactividad del sistema renina-angiotensina. Sabemos que la expresión excesiva de angiotensina 2 lleva a un estímulo crónico de receptores 1 y a nivel de corteza suprarrenal esto lleva a la liberación de aldosterona con toda esta cascada de efectos deleterios, incluyendo disfunción de endotelio, inflamación, estrés oxidativo y trombosis.
Se solicita si pueden, por favor, apagar todos los micrófonos. Muchas gracias. Qué gentiles. Si es hiperactividad del sistema nervioso simpático lo que nos preocupa, entonces recordemos de que estos pacientes van a tener taquicardia, van a tener vasoconstricción mediado por receptores alfa 1, va a haber retención de sodio e hipertensión arterial también en relación con los efectos a nivel renal que causa la estimulación simpática crónica, y vamos a tener efectos mediados por receptores beta, que incluyen taquicardia, hipertensión sistólica por aumento de gasto cardíaco, y también estos efectos deleterios, que son la sobreestimulación beta, puede causar hipertrofia ventricular, apoptosis de los miocitos, isquemia y arritmias. Estos serían los mecanismos de daño en los pacientes cuya hipertensión secundaria es mediada por el problema es el metabolismo hidrosalino. Recuerden que el sodio lleva a efectos directos a nivel endotelial, intercambio por calcio, el de las células del músculo liso. Esto genera vasoconstricción por constricción también de músculo liso, y esa vasoconstricción genera aumento de resistencia. También el metabolismo anormal del sodio a nivel del riñón, cuando hay una reabsorción excesiva de sodio y líquidos, puede llevar a un aumento de precarga que también causa una sobrecarga de calcio en el citosol del músculo liso vascular, vasoconstricción e hipertensión arterial. Causas secundarias de hipertensión. Primero, riñón. Pensemos en riñón y enfermedad vascular renal. Son la causa más frecuente de hipertensión secundaria. Esto puede deberse a glomerulonefritis en cualquiera de sus variedades, enfermedades de la colágena que afectan el riñón, a las nefritis intersticiales, entre ellas las causadas por tóxicos o fármacos, la enfermedad poliquística renal, que es relativamente fácil de identificar y con un patrón autosómico dominante, el síndrome de Liddle, que es rarísimo. Yo no tengo el gusto de haber visto ninguno todavía, pero es una mutación que cambia la actividad del canal epitelial de sodio a nivel tubular renal y produce una retención de sodio tremenda. Es uno de los prototipos de hipertensión asociada al patrón de hiperaldosteronismo primario. Y por supuesto la enfermedad vascular renal, que puede ser la estenosis de la arteria, unilateral o bilateral, puede ser por un problema de tipo fibromuscular o puede ser por esclerodermia. Acuérdense que la esclerosis sistémica progresiva se asocia frecuentemente a hipertensión severa, no solo arterial sistémica, sino pulmonar, y también la famosa, yo diría infame, enfermedad de Takayasu, con múltiples focos de arteritis, está francamente asociada a hipertensión arterial de grado severo. En esta foto tenemos dos imágenes de la galería del horror de la nefropatía crónica. En la imagen de la izquierda lo que tenemos es un riñón poliquístico. En la derecha, un paciente con 3 riñones. Vean la aorta, está totalmente destruida por ateroesclerosis, es la aorta torácica. Las arterias renales están absolutamente destruidas por ateroesclerosis, los riñones son pequeños, fibróticos, afuncionales, así que a este paciente se le trasplantó un riñón. No fue suficiente, el paciente falleció. Aquí está la muestra histopatológica. Esta es la ruta final común a que lleva la nefropatía, casos extremos. Antes de llegar a esto, sin embargo, es importante decirles que algunos pacientes con sospecha de glomerular primaria deberían ser biopsiados. Estas biopsias pueden ayudar a ponerle nombre y apellido a los trastornos glomerulares, si es una nefropatía por IgA, si es una posinfecciosa como por estreptococo, o si tenemos lupus o cambios membranoproliferativos, o si es un problema trombótico, microangiopático. Todo esto puede manejarse si se tiene el diagnóstico preciso. Así que no nos asustemos si hay necesidad de hacer biopsia renal. Tenemos muy buenos
especialistas en estos países que saben hacerla e interpretarla, y patólogos grandiosos de clase. Recuerden, ya que estamos en hipertensión secundaria, de que las causas pueden ser múltiples de estenosis renal. En esta paciente del panel de la derecha, una mujer joven, 30 años, displasia fibromuscular de ambas arterias renales. A estos pacientes se les dan un IECA, porque son hipertensiones absolutamente dependientes de la actividad de angiotensina renal. Colapsan gravemente y puede causar una insuficiencia renal aguda. Y en el panel de la izquierda lo que tenemos es una estenosis bilateral, pero es una persona octogenaria. Hugo, ¿Sí? hay una frase que cuando estabas hablando se cortó y me parece importante. Cuando estabas explicando la displasia fibromuscular, dijiste algo de la IECA. Sé que es lo que vas a decir, pero me gustaría que lo repitieras porque se cortó en ese momento. Bien, lo voy a repetir. Gracias, Luis. En los pacientes con enfermedad renal oclusiva bilateral, o que tienen un solo riñón y ese riñón tiene su arteria estenótica, si ustedes le dan un IECA o un ARA2, pueden hacer colapsar ese riñón. Es una contraindicación absoluta. Por eso, si tienen hipertensión y sospechan enfermedad renovascular, por favor, antes de poner un IECA o un ARA2, piensen en esta posibilidad, sobre todo en gente muy joven con soplos abdominales o en gente muy mayor que puede tener un aneurisma de aorta abdominal o tener aterosclerosis de las arterias renales. Un estudio Doppler puede ayudar y establecer si el flujo es normal, si las resistencias son normales. Por eso es muy importante que hagamos un buen uso de los recursos clínicos, amigos. Ahora, en el panel 2 de causas secundarias de hipertensión arterial tenemos un portafolio enorme. La hipertensión secundaria de enfermedad endocrina. Tenemos una fotografía emblemática, no es de mi experiencia, sino que es de la literatura, donde ven la típica imagen de una paciente con síndrome de Cushing, enfermedad de Cushing. Estas pacientes tienen un fenotipo muy específico, pero no nos quedemos solo ahí. La acromegalia, el hipertiroidismo, feocromocitoma, hipercalcemia, los adenomas de corteza suprarrenal y las deficiencias genéticas como las de 11 y 17 hidroxilasa, la hiperplasia suprarrenal congénita, síndrome de Geller, el exceso aparente de mineralocorticoides y el rarísimo hiperaldosteronismo supresible por glucocorticoides. Es un largo portafolio de causas endocrinas de hipertensión. Ojo con los adenomas suprarrenales, generalmente son hipertensiones moderadas a severas, pero hay algunos leves por ahí que tienen este mecanismo y hasta que se descubre por casualidad, con algún estudio de imágenes nos damos cuenta. Son neoplasias inmensamente, en su mayoría benignas, con un comportamiento errático porque están liberando en forma continua aldosterona y estos hiperaldosteronismos causan una caída del potasio y una hipertensión de difícil manejo. Así que a tenerlos en cuenta. Esta es una casuística personal, está publicado, una paciente que tenía 38 años de edad y llegó a la emergencia con 250, 130 de presión. Llegó en edema agudo del pulmón, con falla cardíaca aguda causada por una presión intratable. La aorta la tuvimos que meter a cuidado intensivo y cuando hicimos el análisis de todos los datos habíamos tomado muestras de sangre a propósito antes de medicarla para poder mandar los estudios de función de actividad plasmática renina y aldosterona. Resultó que están extremadamente elevados los niveles de aldosterona, se le hizo imágenes, hiperplasia suprarrenal bilateral multinodular. Afortunadamente, con una adrenalectomía unilateral más fármacos, esta paciente ha mejorado mucho, lleva vida normal. El feocromocitoma también está vinculado a la corteza suprarrenal. Fijan todos estos
problemas dramáticos están en un área bien específica, el riñón y su corteza. Quiere decir que nuestras baterías se deben enfilar directamente, por lo menos en principio, a hacer imagenología de esa zona, con lo mejor que tengamos. En los feocromocitomas hay liberaciones crónicas o paroxísticas de catecolaminas inapropiadas que dan un cuadro clínico ya bien conocido, cefalea, taquicardia, hipertensión. Es bien común que los pacientes lleguen con tremor, con palidez y con manifestaciones de angustia, que son las características típicas de la respuesta de lucha o huida inducidas por las catecolaminas. De esto hay manera de investigarlo, después lo vamos a mencionar. Hay técnicas de imágenes y técnicas funcionales. Desgraciadamente no tenemos en el país. Las otras causas que voy a mencionar son el panel 3, la hipertensión asociada a enfermedades del sistema nervioso central. Trauma craneano, trauma medular. Pacientes que van a neurocirugía pueden tener crisis y tener también una hipertensión crónica, que aguda, que se vuelve subaguda y luego se cronifica. Los estados hipertensivos intracraneales que no han sido diagnosticados pueden cursar con hipertensión. Al resolver el problema de hipertensión intracraneal, la hipertensión arterial cede, tumores cerebrales, y más común, por supuesto, la apnea del sueño, como la foto de nuestro amigo aquí, que fue tomada de noche por su esposa mientras roncaba. Parece de película de horror, no sé cuántos de nosotros tenemos ese problema, pero la apnea del sueño es una de las causas más comunes de hipertensión nocturna. Así que hay que tenerla en cuenta. La porfiria, la disautonomía de cualquier causa y el síndrome de Guillain-Barré están vinculados también a hipertensión. Este es un caso de apnea obstructiva del sueño y vean ustedes que cuando se dan las alteraciones de la saturación, cuando se da el ronquido, vean las elevaciones de la presión arterial, violentas. Pero no sé si Luis toma la pantalla 10 segundos y nos cuenta sobre esto que estoy mostrando. Ahí ves dentro de los registros periodo de ausencia de señal y curiosamente en ese momento no disparó. No se ve elevación. Es posible que no hay registro. Es posible que sea un artefacto, pero sí, tenemos otras señales aquí, como por ejemplo esta que está al principio, que tiene un domo hacia arriba de hipertensión. Esto que vemos aquí, esta atenuación que está al principio, el paciente está despierto, está con una presión normal, pero inmediatamente comienza a dormirse, la presión comienza a volverse fluctuante hacia arriba. No tengo acceso a la pantalla, claro, pero en la parte superior vemos que inmediatamente al cabo de unos cuantos minutos el paciente se duerme y comienza a tener esta señal de 300 o 400 microvoltios posiblemente sean, pero vemos una ausencia ahí de señal en la parte superior del lado izquierdo de la pantalla, ¿verdad? Y vemos que aquí ya no hay, en este momento hay una ausencia y ahí se va para arriba. Esto que ves aquí en la parte superior, nosotros le conocemos también como inestabilidad respiratoria de la entrada de las diferentes fases de sueño. Esto lo hemos visto nosotros en los pacientes con apnea de sueño, que su cerebro le exige entrar a la etapa 3 y 4. Entonces los pacientes se vuelven muy inestables y entonces aparece este domo que está ahí y el paciente en ese momento no tiene ronquido, sino que está en transición. Esta es una etapa de este domo que se ve aquí. Luego, una cosa curiosa que tiene este gráfico es que no se ve pausa, se ve ronquido, una gran señal de ronquido. Ve una desaturación que está aquí, que son los picos más altos. Básicamente, si tú le pones a un paciente una oximetría nocturna, sin que tengas todo el registro, podrías encontrar, le pones un mapa, por ejemplo, y le pones un saturómetro que mida, con solo la saturación nocturna y bien colocada, podrías encontrar la causa de hipertensión, ¿verdad? En este mira caso, cómo le fue bien con el CPAP, ¿verdad? Exactamente. Entonces, porque aquí arriba está el mapa
Y aquí abajo está el CPAP. Y Correcto. abajo está con CPAP y mira, Ya hubo una se normaliza. espectacular. Solo se Bueno, va a volver inestable cuando entra en REM, ¿verdad? Aquí hay una correcto, pequeña correcto. inestabilidad. Entonces, queda la hipertensión de la madrugada, donde a veces se vuelve inestable, pero es propio de los cambios de fase. Gracias, Hugo. Por eso es que es bueno tener personas que saben de sueño, porque la mayoría de nosotros no se entrenó en eso. Y todo lo hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Entonces aquí se ve la importancia de la apnea del sueño con la hipertensión. Vamos a la cuarta categoría, la he dejado como categoría única. Estas son imágenes cortesía del doctor Langenegger. Siempre me provee de estudios de altísima calidad. Es una coartación aórtica. Este es un estudio hecho en Brito Mejía Peña. Vale la pena el comercial para que vean la calidad del trabajo. Aquí está la coartación aórtica. Estamos viendo la reconstrucción tridimensional y estamos viendo acá en este corte sagital cómo la estrechez es crítica y acá la confirmación angiográfica, mismo paciente, que son tratables, son curables, así que hay que diagnosticarlos pronto. Es el típico paciente que tiene una hipertensión selectiva. Entonces, ¿por qué? Porque no es una hipertensión en los dos brazos. Es un hipertenso del brazo derecho porque el brazo izquierdo puede estar hipotenso. Bien, ya vimos la galería de posibilidades, pero ¿cómo vamos nosotros a proceder cuando sospechemos hipertensión secundaria? No todos los pacientes tienen acceso a este nivel de laboratorio o tecnología, pero deben tenerlo en mente. Si sospechan hipertensión secundaria, aquí llegó el momento de ampliar nuestro portafolio de laboratorio. Checar calcio, ver si el paciente es un hiperproteinémico o un hipoalbuminémico. Tenemos que ver cómo está la actividad plasmática de renina y compararla con la de aldosterona, tomarla simultáneamente. El paciente tiene que estar por lo menos 1 hora, mínimo 30 minutos acostado, sin cambios posturales y sin haber tomado medicamentos que manipulen el sistema renina-angiotensina aldosterona o diuréticos o espironolactona. Pero si no se puede hacer, aún así se puede medir siempre y cuando sean muestras simultáneas y si la relación entre aldosterona y actividad plasmática de renina es mayor de 25, pueden tener casi certeza que hay un hiperaldosteronismo primario o podemos encontrar aldosterona suprimida y gran cantidad de renina en otros pacientes. El cortisol, sodio y potasio en orina de 24, metanefrinas en orina de 24 sigue siendo rentable, cortisol en orina de 24 horas, aldosterona en orina de 24 horas. Mandamos el estudio de sueño y mandamos un Doppler color de arterias renales. Un panel B sería ya grandes ligas. Y esto incluye el angiotac multicorte renal con arterias renales y para visualización de glándulas suprarrenales. Si no se puede usar estos contrastes, emplear resonancia magnética. Los estudios con yodo, metayodo o benzilguanidina sirven para esto, es medicina nuclear. Estos son estudios que permiten detectar los feocromocitomas muy pequeños, sobre todo aquellos que no están en la médula suprarrenal, sino que están externos a ella, o son paragangliomas, y los estudios de tomografía con fluoro 18L dihidroxifenilalanina. Estos estudios son muy útiles para la documentación del feocromocitoma. Desgraciadamente, estas dos últimas pruebas no las tenemos en el software. Esto nos lleva de cabeza a la tercera parte de nuestra ponencia. Son las crisis hipertensivas. Esta la voy a manejar más despacito porque, como ustedes comprenderán, hay mucha tela que cortar y mucho que hablar de tratamiento. No son tantos slides, pero sí nos lleva esto a cierto nivel de discusión. ¿Cómo definimos una crisis hipertensiva? Empecemos por la terminología, porque hablamos de urgencias, de emergencias, de crisis, de hipertensión severa no controlada. Pues la verdad es que si tenemos un aumento agudo de presión arterial asociado a síntomas
y con daño agudo de órgano blanco, eso es una crisis hipertensiva. Pero de paso, tenemos que hacer una distinción. Tenemos pacientes que solo tienen síntomas, pero no hay disfunción aguda orgánica, y entonces les vamos a etiquetar de urgencias hipertensivas. Esto quiere decir que disponemos de 24 horas para normalizar el problema. Y tenemos las emergencias hipertensivas, en la que ya hay daño estructural agudo. No es el paciente que llega con 3 de creatinina y que hace 6 meses tenía 2.8. Ni es el paciente que tuvo infarto, pero lo tuvo hace 5 años. Ni es un paciente con ACV, pero que es una secuela crónica de algo que pasó hace 10 años. No, son cambios agudos. El nivel de presión no es el factor principal. Un paciente con una disección aguda de la aorta puede tener una presión de 160 sobre 110, pero es mucho peor que un paciente con 220, 130 que solo tiene cefalea y náuseas. Así que el nivel de presión no define el tipo de crisis. Lo hace la disfunción orgánica aguda. Afortunadamente, menos del 1% de los hipertensos llega a presentar esto, pero los que la presentan tienen peor pronóstico. Hay que acercárseles mucho y monitorizarlos después de resultar la crisis. No es solo de ponerle un par de pastillas en la boca, tenerlo media hora, váyase a casa, ya pasó todo. Eso es una conducta que no podemos estimular. Tenemos que darle seguimiento cercano a esta gente. Aún así, si en El Salvador hay más de 1 millón de hipertensos, imagínense cuántos van a tener una crisis hipertensiva y cuántos la van a tener a repetición. Ahora, si alguno de ustedes se topa con un paciente de este perfil y creemos que tiene una crisis hipertensiva, debemos valorarlo clínicamente, recordar que la causa principal que podemos nosotros prevenir es que el paciente abandonó la terapia. Y esto es especialmente importante en pacientes que usan beta bloqueadores o drogas de acción del sistema nervioso central como clonidina y alfa. Unas crisis severas, unas hipertensiones de rebote, a veces de difícil manejo. La ventaja es de que si hemos identificado que es por suspensión de fármacos, la reinstauración apropiada y oportuna de estos tratamientos llevaría a una rápida mejoría, por lo menos teóricamente. Ahora, necesitamos ponerle ya un nombre y apellido específico a esto. Habíamos hablado de urgencias y emergencias, pero vamos a ir todavía un poco más allá. Es un hipertenso severo no complicado, tiene 230, 110 y el paciente no tiene síntomas, creatinina normal, no tiene falla cardíaca, pero está súper hipertenso. Vemos de esos a cada rato. Pues no es una crisis, es un hipertenso severo no complicado. El paciente tiene un dolor abdominal, va para cirugía porque tiene una colecistitis aguda, piden la valoración operatoria y resulta que está hipertenso, tiene 160, 110. No sabemos si esto es parte de un problema crónico no controlado o si el dolor o el estrés pueden estar involucrados, así que hay que tratarlos aparte. Otro caso interesante de esto es, por ejemplo, un paciente con un trauma cráneoencefálico agudo y que está muy hipertenso y puede ser una situación transitoria. Ahora, la urgencia hipertensiva genuina y la emergencia genuina ya están definidas. ¿Qué más debemos hacer? Primero, hay que establecer qué tan agresivos nos vamos a portar. ¿Cuáles van a ser nuestras intervenciones y en qué orden? Y para eso necesitamos conocer las comorbilidades del paciente. Y cuando definimos nuestro nivel de agresividad, con eso quiero decir, ¿lo vamos a manejar hospitalario o ambulatorio? ¿Será que a este paciente le vamos a dar una observación en la emergencia o lo vamos a mandar directo a cuidados intensivos o a un servicio de hospitalización regular? ¿O será que voy a tener que usar terapia intravenosa o me puedo conformar con medicamentos vía oral? Esto es lo que quiere decir la agresividad y la secuencia temporal de intervenciones terapéuticas. Estos algoritmos que ven acá están en el libro Lecciones Prácticas.
Y no quiero parecerme a Jaime Bailey, que vive promocionando sus libros en sus programas, pero creo que es lícito. Algunos dicen que me ven cierto parecido con él, quizá por la... Creo que el parecido se limita exclusivamente a eso y a ciertas formas y peculiaridades del lenguaje. Pero sí quiero aprovechar para recordarles que el libro está disponible e incluye mucho de lo que ustedes han visto aquí. En esta valoración de hipertensos severos, vamos a la pregunta inicial, signos y síntomas. Si no hay ninguno, es un hipertenso severo no controlado. Se puede manejar ambulatorio, pero hay que hacer algún tipo de intervención. Si es un hipertenso transitorio, hay que valorar factores que puedan estar influyendo en esa hipertensión transitoria. Pero si hay síntomas como estado confusional, delirio, coma, estupor o hay convulsiones, angina, síntomas cardíacos como disnea, ortopnea, edemas, si el paciente se desatura, si hay hematuria o hay hemólisis, todo esto es importante porque nos lleva directamente a una evaluación de examen físico todavía más focalizada, haciendo una evaluación neurológica, pares craneales, fuerza, coordinación, movilidad, tono muscular, reflejos normales y anormales, a buscar edema de papila, y esto nos lleva también a revisar estudios de imágenes a menudo para ver si existe algún tipo de lesión estructural aguda del cerebro, hemorragias de retina, como en las hipertensiones malignas que ya casi no vemos, afortunadamente, si el electro es anormal, si existe evidencia de falla cardíaca y la confirmamos, por ejemplo, con un ProBNP o con un ecocardiograma, cualquier manifestación entonces de disfunción ventricular, o si hay falla renal aguda. Estas son las cosas que tenemos que buscar, y si no hay nada de eso, pues nos vamos al otro lado del algoritmo. Pero si encontramos algo de lo anterior, podemos estar calificados para decir que existe una lesión aguda, que hay una disfunción, es una emergencia y debe ser tratado y controlado en menos de una hora con terapia parenteral, monitorizado en cuidado intensivo. Los pacientes sintomáticos, pero que no tienen estas alteraciones estructurales o funcionales agudas, pueden ser manejados ambulatorio o pueden ser hospitalizados por periodos cortos, ya que, como les dije, tenemos un día para poderlos medicar por vía oral y controlar la crisis. Acá tenemos parte de las herramientas terapéuticas con las que contamos. Para el uso en emergencias hipertensivas, las drogas de uso intravenoso. Tenemos el esmolol, que esto se usa mucho cuando es el sistema simpático. Tenemos en el país, se usa poco por el costo y requiere de verdad, si quieren mejorar al paciente en forma sostenida, una infusión continua en UCI. Y esto puede ser complicado, amigos, puede ser un poco difícil, hay que tener experiencia y conocerlo. Es de vida media ultra corta y nadie se va a curar con esmolol solo, hay que traslaparlo a vía oral rápido. También se ha empleado metoprolol y labetalol por vía intravenoso. Desgraciadamente no los tenemos en el país. Podemos utilizar, y esto sí lo disponemos, nitroglicerina o nitroprusiato de sodio. Esto se puede titular a necesidad, pero requiere una bomba de infusión continua. La ventaja es que el inicio de acción es inmediatamente, porque lo que estamos dándole a nuestro endotelio es una provisión infinitamente abundante y rica de óxido nítrico y hay una vasodilatación generalizada. Una vez más, algunos de estos medicamentos, si no los traslapamos con medicación oral, no nos van a resolver la crisis completamente. Nadie puede pasar días enteros con nitroglicerina, por ejemplo, y nitroprusiato se desaconseja el uso por más de 24 horas por la toxicidad asociada a tiocianato. En alaprilat hemos tenido en el país, no es una droga milagrosa, no es muy diferente a darlo por la vía oral, un IECA. Los efectos son modestos, pero puede ser una alternativa. Desgraciadamente no tenemos la nicardipina, que sí se emplea con éxito en muchos países para efectos de
tratar crisis en donde necesitamos una vasodilatación efectiva y rápida. Como ven, tenemos que actualizar nuestro armamentario terapéutico. Así que la nicardipina a tomar en cuenta. Clevidipina no está disponible tampoco. Tenemos la hidralacina, que es lo que a veces tenemos que usar, por ejemplo, en quirófano, en la UCI. Son efectos relativamente cortos, aunque es bastante efectiva, pero su duración es de minutos y no es suficiente, a veces 1 o 2 administraciones. El inicio de acción es rápido, pero aunque la duración de acción sea de varias horas, pero su efectividad en crisis tiende a ser de solo minutos, 20, 30, 40 minutos. Otros medicamentos que se utilizan mucho son el fenoldopam en otros países y el urapidilo, que tienen un efecto vasodilatador directo potente, y la clonidina por vía parenteral. Esto es una bendición de fármaco, pero no lo tenemos disponible nosotros, solo en vía oral y ahorita se ha escaseado. Para los pacientes con feocromocitoma, la fentolamina. En síntesis, amigos, aquí lo que tenemos es esmolol, nitroglicerina, nitroprusiato, a veces enalaprilat y a veces hidralacina. Así que no es mucho, pero tampoco estamos completamente desabastecidos. Todo esto es para manejo en unidades de cuidado intensivo. Y es evidente de que se trata pues de pacientes en que tenemos que salvar la vida. Voy a usar esta diapositiva de conclusiones en crisis para aclarar ciertos puntos sobre la terapia oral. La conducta universal que hemos notado es que llega un paciente con una supuesta crisis hipertensiva y se le da captopril por vía sublingual o por vía oral. No es malo. Pero si es un paciente que ya está tomando un IECA o un ARA2, no sirve de nada administrarle captopril. Aunque ya hay estudios que sugieren que puede tener cierta efectividad al cabo de un par de horas, 1 hora, pero si el paciente ya está en enalapril o con otro IECA o un ARA2 a dosis plenas, no le vamos a agregar ningún beneficio dándole una dosis de captopril si el paciente no ha suspendido su tratamiento. Eso es pues una conducta que yo he visto estereotipada en casi todos los residentes de la mayoría de hospitales. Y creen que con eso va a tener éxito. Y la verdad es que es bien bajo el porcentaje de efectividad. Lo que ocurre es que en realidad no tenemos ningún medicamento que sea ideal para tratar todos los tipos de urgencias. ¿Cuál sería ese medicamento ideal? Uno que se diera por vía oral en una sola dosis, que hiciera efecto rápido, pero sin caída brusca de presión arterial, que casi no tenga efectos adversos, que sea de distribución universal, que sea barato y que tenga una acción sostenida. Eso no existe. Tenemos diversas drogas que pueden compartir algunas de estas condiciones, pero ninguna llena todos los requisitos. En las crisis no tenemos tampoco una evidencia de muy alta calidad respecto a cuánto debemos bajar para que la presión, para que estemos contentos y satisfechos. Algunos dicen bajar un 20% la cifra de presión sistólica o diastólica, o digamos, normalizar al paciente. Normalizar un paciente con hipertensión arterial en crisis puede ser peligroso, sobre todo si es adulto mayor. Si pretendemos llevarlos a 120-80, vamos a tener muchos problemas. Va a haber hipoperfusión a nivel tisular, sobre todo cerebral o coronaria, y acuérdense de todos los problemas que daba la nifedipina por uso sublingual, por eso se dejó de usar con esta indicación, porque provocaba caídas de 50, 60 milímetros de mercurio y eso empezó a precipitar accidentes cerebrovasculares. Si la emergencia hipertensiva está determinada por un ACV, bajar la presión de forma agresiva puede estar contraindicado. Eso es algo que se debe negociar cuidadosamente con el neurólogo, porque si nos volvemos muy entusiastas en un paciente con déficit neurológico, podemos agravar el área de isquemia por hipoperfusión debido a la caída de la sistólica. Entonces, con esto hago un llamado primero a que individualicemos. Cada caso debe ser valorado con pinzas
ya que son verdaderas emergencias o urgencias, y esto debe incluir la posibilidad de historiarlos. Es decir, no porque está en una situación de emergencia no vamos a tomar una historia, solo que vamos al paso. No vamos a llegar con nuestro blog de notas y 2 horas después que ya hicimos la historia, vimos el psicosocial, si tiene problemas conyugales, y a todo esto la hemorragia cerebral mató al paciente. Debemos ir trabajando y a la vez documentando de una forma proactiva, rápida y eficiente, sin ansiedad. Ahora, ¿podemos decir con esto que hay que satanizar a todos los medicamentos que causan reducciones bruscas de presión? No. La verdad es de que ningún estudio, excepto tal vez con nifedipina, ha demostrado que haya drogas que sean realmente muy peligrosas e inapropiadas y las distinga por diferencias en morbimortalidad con drogas de tipo más recomendable, como el famoso captopril. Pero sí debemos tener en cuenta pues, que la farmacocinética de algunos de estos productos puede llevarnos a sorpresas. Quiero también recordar que los medicamentos de acción prolongada, de inicio lento, no son ideales en esto. Por ejemplo, usar un ARA2 no tiene sentido. Una dosis única de un ARA2 por primera vez no va a corregir una emergencia hipertensiva y si ya lo toma, no sirve de nada administrar dosis extra o ARA2 si ya están las dosis adecuadas. Por otro lado, debemos recordar de que hay algunos fármacos del armamentario que están trágicamente olvidados y uno de ellos es la clonidina. La clonidina es un simpaticolítico de acción central. Produce una discreta bradicardia, tiene un efecto sedante, tiene un efecto antihipertensivo rápido, ya en 1 hora hay resultados de la clonidina y tiene un amplio margen de seguridad. La dosis que puede frenar una emergencia o una crisis hipertensiva puede ser una tableta y se ha descrito que podemos usar hasta 6 o 7 tabletas en un paciente, algo que yo no aconsejo porque si ya con 2 dosis de clonidina las cosas no van bien, este paciente debería ir a una terapia intravenosa. Pero la clonidina tiene ese efecto sedativo antisimpático que generalmente en la unidad de emergencias rinde frutos. Amigos, yo trabajo en hipertensión arterial desde 1988. Mi primera crisis hipertensiva la manejé como interno, si no me equivoco, fue alrededor del 2 o 3 de mayo del año 88. Lo recuerdo bien porque lo hipotensé un montón. Gracias a Dios no pasó nada. Estaba muy entusiasmado manejando mi primera crisis hipertensiva. Después de todo este tiempo, y estamos hablando 30 años, un poco más, me he dado cuenta que uno de los fármacos que más me ha ayudado es el uso de la clonidina. Pero hay que conocer bien su farmacología porque puede dar bradicardia, sedación excesiva y puede también producir en algunos pacientes susceptibles broncoespasmo. Así que si hay también un bloqueo AB de 2º grado, puede meterlo en 3º. Ojo, si no dominamos la farmacología de los antihipertensivos, vamos a tener problemas. Así que les cuento esto porque es anecdótico, pero cada quien debe aprender a manejar las crisis con base en su experiencia. No existen guías fijas y útiles en emergencias hipertensivas o en urgencias en cuanto a los fármacos ideales. La experiencia personal ayuda. Las condiciones del lugar donde lo están tratando son vitales. Si el paciente está abarrotado en la unidad de emergencia y el paciente requiere observación cuidadosa, probablemente no es el lugar para él manejarlo ahí. Sería mejor ingresarlo rápido a una observación, sacarlo del ruido de la emergencia y vigilarlo con más calma, aunque tenga hipertensión severa. Todas esas cosas deben ser evaluadas según los recursos que tengamos, según la condición del lugar donde estamos atendiendo al paciente. Y por supuesto, usando el buen juicio clínico. Voy a dejar de compartir pantalla
voy a entregar el control de esta conferencia al doctor González Sánchez para efectos de que modere la parte de preguntas por si él quiere agregar algo o comentar algo adicional. Muchas gracias, amigos, por su atención. Gracias, Hugo. Fue, como siempre, excepcional, ¿verdad? Y excepcional te digo de verdad porque es un tema muy complejo de simplificarlo y te envían muchas conocimientos, gratitud. Hay una doctora que tiene una pregunta que dice, tengo una paciente, a ver si de 42 años, con antecedentes de litiasis renal y manejada actualmente con presiones de 210/110. Sin embargo, no está asintomática. Actualmente está siendo tratada con el mesartán amlodipino 4010, perdón. Y se me fue. No me... ¿Y qué sugerís? Nada más. Ok. Este es el típico caso del paciente joven que no siente nada y que por lo general está en negación. No es usual que una persona de 42 años tenga 210/110. La presencia de litiasis renal debe hacernos pensar en la presencia de algún tipo de problema metabólico. Yo me pregunto si no tendrá hipercalcemia. Yo me pregunto si no valdrá la pena checar una hormona paratiroidea, hacer una ultra para ver si hay algún nódulo paratiroideo. Me pregunto también si este paciente tiene una causa secundaria. Este es el paciente típico que necesita un abordaje para manejo de hipertensión secundaria por la edad. Pero tenemos que, uno, hacer el inventario de los demás órganos blancos. Tiene hipertrofia ventricular, tiene proteinuria, ha subido su creatinina, cómo está el potasio, el abordaje básico, pero hay que insistirle al paciente que se va a quedar sin riñones si no trata esta hipertensión. Y aquí les hago otra excitativa. Hagan por lo menos un Doppler de arterias renales. Caso de lujo para investigar causas secundarias. No sé si quieres agregar algo, Luis, alguna opinión. Hay una pregunta más. ¿Qué opinas con respecto a los detectores de teléfono, los smartwatch, que toman presión arterial y algunos preconizan que hasta electrocardiograma? Bueno, el smartwatch está diseñado de tal manera que con cierta maña tú puedes tomar un electrocardiograma de 12 derivación con ciertos trucos que están disponibles. Lo que pasa es de que como dispositivos para el control de la presión arterial todavía no tienen el reconocimiento. Actualmente soñamos con un mundo donde la presión arterial pueda ser monitorizada a nivel digital con una pinza igual que un oxímetro. Bueno, eso existe. Lo que pasa es que no tiene validación todavía en todos los sentidos. De hecho, en mi equipo para estudio de mecánica vascular, yo utilizo pinzas que me evalúan frecuencia, oximetría, curva de pulso y me dan la presión arterial. Son los que uso para mis estudios de función autonómica. Entonces, y para mecánica vascular. Pero lo que pasa es que no todos los software y no todos los productos están validados. Yo sigo insistiendo que si vamos a hablar de presión arterial, mejor usemos el tradicional tensiómetro y para el paciente que se automonitoriza, ya que me hablan de smartwatch, pienso que es un paciente que se está monitorizando, debe tener un buen tensiómetro electrónico de brazalete disponible. Confiar en dispositivos que todavía no han sido validados es riesgoso. Ahora, que sí el smartwatch hace una gran diferencia para la evaluación de ciertas arritmias, sí. Y nos está dando mucho dinero a los cardiólogos, porque lo que sucede es que los pacientes tienen un montón de alertas de arritmia y van corriendo a que uno los evalúe. Así que me gusta el smartwatch. Es una broma, pero es real.
pasando, está generando un poquito de sobreconsulta, sobre todo en países de primer mundo, porque aquí todavía hay poca gente relativamente que los tiene. Nosotros mismos los estamos recomendando a algunos pacientes para monitorización de arritmias como fibrilación auricular paroxística. Pero no es la única forma. En cuanto a presión, sigamos confiando en el humilde tensiómetro digital de brazalete. Hay una, Berta Yanira, te felicita por tu libro, dice que es excepcional, muy importante, no solamente para el especialista, sino que para el médico general. Yo te quiero pedir, no hay más de casos, pero yo te quiero presentar un caso. Por favor. Esta es una paciente de 66 años que tocó ver en el año... tiene fecha reciente, pero la veo desde hace muchos años. Esta paciente tiene un problema de sueño, básicamente insomnio, y además de esto tiene un problema de hipertensión que fue catalogado como reactiva. Yo la vi en el 2016 por primera vez. Entonces le tomé esta resonancia que muestra una microangiopatía periventricular, especialmente posterior, ¿verdad? Pero es confluyente ya, ¿verdad? Es confluente, ¿verdad? ¿Qué fasecas se pusieron? Fasecas 3. Fasecas 3. Sí. Fasecas 3, porque tiene confluencia, no está, también tiene periventricular, ¿verdad? Y presiones arteriales de 160 sobre 90 y a veces 180-100. Tiene un infarto también en lacunar. Retinopatía hipertensiva crónica, y el problema de sueño, ¿verdad? Lo comencé a dar rosuvastatina, una aspirina, aquella época, año 2017 es y para el dolor también que tenía de cabeza, una paciente de esta edad no debe de tener no consideraría que fuera una migraña, pero curiosamente con el triptano se le quitaba, ¿verdad? Y el tratamiento para insomnio. Muy bien, la paciente no se controlaba la presión, fue donde su cardiólogo, presentó, típicamente la catalogaron como una paciente adrenoreceptora de simpático adrenal. Lamentablemente en un tratamiento presentó una bradicardia severa, tuvo que ser puesto un marcapaso temporal y después un marcapaso permanente, lamentablemente, porque fue una segunda opinión y le dejaron, y ahí en Estados Unidos le dijeron que no debería haber puesto un marcapaso permanente. Le quitaron el marcapaso, pero le dejaron las extensiones y ya no voy a poder más hacerle resonancias. Actualmente la paciente está tratada, así como tú mencionaste, con un medicamento que es el Aldactone, tiene 25 miligramos. Y con esto ha tenido bastante control. Está con micardis, es hipotiroidea. En un estudio que le hice, le encontré hipotiroidismo. Tiene íntegra la función renal, tiene hipertensión en el electrocardiograma, hipertrofia ventricular izquierda. Pero cuando yo lo examino, le encuentro 160-90, le esperé una hora y se la volví a tomar después nuevamente, ¿verdad? Ella es una paciente muy ansiosa y está siendo tratada por su cardiólogo bastante bien. Le catalogó como una pseudohipertensión, a pesar de que tiene este problema. Y transitoriamente le voy a dar ibuprofeno. Quisiera que me hicieras un comentario de este caso. Alcancé a ver que esta paciente tiene un problema alucinatorio. Sí, tiene un problema alucinatorio serio. ¿Has descartado una demencia de cuerpos de Lewy? Fíjate que este problema alucinatorio lo tiene desde hace 4, 5, ya va para 6 años. Y no hay parkinsonismo, porque Parkinson puede darnos también. Sí. Entonces nosotros en neurología tenemos un punto de corte para las demencias y para parkinsonismos secundarios o parkinsonismo plus se llama también, que son el corte de los 5 años. Los pacientes desarrollan todos los síntomas floridos después de 5 años, básicamente el 100% de pacientes. Y para la fecha que tiene de evolución ya hubiera desarrollado esto, ¿verdad?
Correcto. Parece ser una forma de alteraciones psiquiátricas que no te podría decir filiarlo bien, ¿verdad? Pero no parece una Sí, esquizofrenia. Es un comportamiento esquizofreniforme, muy difícil de controlarlo. Entonces, es una paciente muy difícil, no quiere ir a básicamente ella selecciona sus especialistas y es un tema muy sensible, es un tema de carácter religioso que está involucrado ahí. sí. Pero ahora quería preguntarte, con esta microangiopatía, estos valores que he encontrado acá, 2 horas, 1 hora después, le encontré otra vez la presión arterial de 160/90, con esto que tiene aquí. ¿Tú qué me recomendarías en esta paciente? La veo un Bueno, internista. La veo un bien, internista. sí. Sí, el doctor Meléndez es un internista muy, muy conocido. Creo que en general Estuvo en ADNM. Ujú. sí, el tratamiento que tiene es un tratamiento bastante bien estructurado. Tiene un IECA, perdón, un ARA2 de acción prolongada y está recibiendo además espironolactona. Ojo, esa asociación puede ser buena, pero hay que monitorizar potasio. Sin embargo, me preocupa que tiene daño estructural de órgano blanco a nivel cerebral por la microangiopatía, por la leucariosis y tiene hipertrofia ventricular izquierda. Entonces sí quiere decir que la carga de presión arterial que ella maneja, aunque sea transitoria e intermitente, probablemente es muy alta. Entonces estos pacientes a esta edad, primero hay que fijar una meta un poco menos agresiva. Quizás con mantenerlos en la franja entre 140 y 150 le pueda ir bien. Entonces no le falta mucho para estar ahí. La hipertensión en el adulto muy mayor octogenario debe ser tratada con especial cuidado porque estos pacientes se agravan si la bajamos mucho, hacen bastante efecto curva J. Y esto se vio en el estudio HIBET. En el estudio HIBET se demostró que la indapamida puede reducir las manifestaciones demenciales con su uso crónico sin que saque a nadie de la demencia, por supuesto, pero puede enlentecer el desarrollo del deterioro cognitivo. Sería una estrategia interesante combinarle indapamida. El problema es que hemos visto también mucha hiponatremia con indapamida y cuando la combinas con espironolactona, la posibilidad de hiponatremia es todavía mayor. Si se le da indapamida, tiene que ser bajo monitoreo de los electrolitos. Y claro, podría ayudar a minimizar una potencial hipercalemia causada por la combinación del ARA2 con la espironolactona. No la considero candidata a beta bloqueadores por las razones que ya mencionaste. La otra alternativa, si no puedes usar la indapamida porque te hace hiponatremia, que empeoraría lo neurológico, o te hace hipocalemias, o te da otro problema, sería un bloqueador de canales de calcio dihidropiridínico en dosis bajas. Yo empezaría con las dosis más bajas posibles y sería muy bueno el lercanidipino o amlodipina. O sea que hay espacio, pero tienes que bajarle 10 a 15 milímetros la presión porque tiene hipertrofia ventricular, es decir, está manejando una carga de presión más allá de la que debe. Pero sí me parece que si puedes evitar el uso de AINES, sería ideal. Sí, sí, y aquí le agregué. Triazolónicos u otros antiinflamatorios sería ideal. Pero es algo que tienes que considerarlo. A veces uno necesita negociar las realidades. Correcto. Muy amable, gracias. Gracias, señor. Sí, Bueno, no tengo más preguntas aquí en este momento. Voy a dejar de compartir mi pantalla. sí hay unas nuevas, Luis. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos 6 minutos. Dice, a ver, voy a ver, tratar de subirlo aquí. El paciente hipertensa, aquí dice refractaria. Cefalea intensa, persistente, TAC normal, anormalidades, perdón, además es diabética controlada,
creatinina normal, no dislipidémica. ¿Cuáles serían los problemas diagnósticos ¿cuáles serían los problemas diagnósticos más diagnósticos? Agrega que también tiene pruebas tiroideas normales. Ha tenido anteriormente polifarmacia con AINE, con analgésicos. Ha visto neurólogos, pero que quizás yo. Es resonancia normal. Tiene estrés y ya está. Sí, ya leí también la pregunta, Luis, es bastante, hay muchos factores aquí que pueden distraer la atención de lo esencial. Ahora, supuestamente es una hipertensión refractaria sintomática. No ha tenido ningún evento, pero es una persona de alto riesgo porque además es diabética. Lo que pasa es que no tenemos una demostración de daño estructural de órgano blanco, lo cual quiere decir que tenemos todavía espacio para poder maniobrar. Me preocupa un poco que le dio COVID, pero al parecer el COVID no ha sido un desencadenante de ningún otro factor. Así que tenemos la típica persona hipertensa, diabética, mujer en edad media de la vida. Lo más probable es que arrastra un síndrome metabólico, no describen dislipidemia, pero no me extrañaría que tuviera un HDL bajo. Lo que sí yo haría primero es dar un pasito más en la evaluación. Primero, sería refractaria si el tratamiento no le baja la presión. No sabemos qué tratamiento tiene. Pero yo le haría una microalbuminuria para ver si hay daño renal. Acuérdense que la creatinina solo va a subir hasta que el daño del riñón es severo. Entonces, una microalbuminuria, y si hay microalbuminuria o un electro anormal o hay algún dato de hipertrofia ventricular, que son los órganos blancos que falta evaluar, pues claro que va a haber necesidad de tratarla más agresivo. Pero así como está con hipertensión y diabetes, sobre todo si es obesa, esta paciente debería recibir ya un bloqueador de angiotensina. El problema es de que si es post-COVID y tuvo neumonía, le puede dar tos uñeca y nos confunde. Mejor le damos un bloqueador de angiotensina. Y yo usaría una dosis plena de entrada si la presión hay que bajarla más de unos 15, 20 milímetros. Si hay que bajar 30 o más, 25, 30 milímetros, yo le daría la combinación de un ARA2 con un bloqueador de canal de calcio, que son las combinaciones de más que están en boga ahorita. Si con eso no mejora, entonces es candidata a agregar diurético. Pero es evidente que esta paciente necesitamos establecer cómo está su potasio y si tiene microalbuminuria. Y si confirmar tiene alguna variante del síndrome metabólico para hacer una intervención agresiva de estilo de vida. ¿Ha perdido peso? Sí, pero ha estado enferma. Ha tenido COVID. Tenemos que vigilar la evolución de ese peso. La última, tenemos 2 minutos y dice el uso de furosemida para el manejo de crisis hipertensiva. Qué buena pregunta, porque ha sido una práctica usual. Si hay algo que puede agravar una crisis hipertensiva es el uso de diuréticos intravenosos. ¿Por qué? Porque nosotros esperaríamos que el diurético baje la precarga, baje el gasto y, bueno, estamos botando sodio entonces, y volumen, debería bajar la presión. Es como hacer una sangría. Pero en realidad resulta que cuando uno hace un tratamiento con diurético intravenoso, lo que genera es hipovolemia intravascular. Entonces, adivinen qué sucede si nosotros depletamos de volumen el sistema intravascular. ¿Qué va a suceder? Primero se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y se va a activar el sistema simpático. Entonces, en vez de resolver, podemos agravar una crisis. De hecho, tenemos crisis que mejoran con simplemente hidratar al paciente. Porque hay pacientes que están hipovolémicos y están por ejemplo, han tenido diarrea, vómitos y están hipertensos, que en vez de estar hipotensos se les pasan fluidos, se corrigen los electrolitos y la presión se normaliza. Consejo, no hagan eso, excepto
que haya edema agudo de pulmón. Es la única indicación para usar un diurético intravenoso en una emergencia. Tenemos un minuto para que nos digas qué va a ser el próximo sábado. Bueno, el próximo sábado vamos a tener casos emblemáticos, casos clínicos de complejidad en los que vamos a tener que tomar decisiones y que desgraciadamente como no estamos presencial no podemos hacer el debate directo entre todos, pero son casos que representan difícil manejo y que nos obligan a aplicar todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos 3 sábados. Es como, digamos, nuestro examen de graduación práctico para saber si todo lo que hemos hablado tiene alguna utilidad en la vida real. Y son casos reales, sin maquillaje, sin ningún tipo de manipulación. Bueno, muchas gracias. Gracias. Expreso disculpas que tuvimos un problema al principio para agregar, creo que fueron 3 colegas que no pude agregar, pero vamos a resolverlo para el próximo sábado. Bueno, les esperamos el próximo sábado y nos vemos hasta luego, amigos. Nos vemos. Gracias, Hugo. Hasta luego. Pronto, todos una bendición, un deseo de lo mejor.